¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nuevamente agradeciendo su asistencia en este congreso, en la continuidad de las conferencias que estamos teniendo durante el día. Y pues bueno, el día de hoy toca, por supuesto, tener la participación de una personalidad muy importante. Me refiero, y lo estamos viendo, al maestro Ángel Fernando Galván García. Voy a platicarles un poquito acerca de él para conocerlo mejor. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresado de la UNAM. Es maestro en Salud Pública y especialista en evaluación integral de políticas y programas de desarrollo social por parte del Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en calidad de los sistemas de salud y ha ocupado cargos de administración pública federal en los ámbitos de control, evaluación y calidad en el Instituto Nacional de Cancerología. A su vez también ha sido director general de calidad y educación en salud en el Hospital Juárez de México y el Consejo de Salubridad General. También ha participado como profesor titular y adjunto en cursos sobre la mejora de la calidad de los servicios de salud impartidos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en el Instituto Nacional de Salud Pública. A su vez también ya tiene una autoría, él es autor de diversas publicaciones sobre calidad de los servicios de salud. Actualmente trabaja como consultor independiente en el tema de evaluación y mejora de la calidad. Así es que pues sin más preámbulos, obviamente el día de hoy el maestro estará tocando el tema con nosotros, la importancia de los eventos adversos en pediatría. Así es que, maestro, muchas gracias. Muy buenas tardes y dejamos los micrófonos y cámara en sus manos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les voy a presentar el tema sobre la importancia de los eventos adversos en pediatría. Incluso más allá de la importancia del evento adverso, me voy a centrar sobre todo en el aspecto relacionado con la medición de los eventos adversos. Miren, el tema de los eventos adversos, en términos generales, resulta como la siguiente figura donde podemos hacer la analogía. Hay quienes pueden ver una mujer en esta imagen, hay quienes pueden ver a un trompetista, hay quienes pueden ver a ambos, tanto a la mujer como al trompetista, hay quienes no ven a ninguna de las dos figuras, y bueno, también pues hay a quienes no les gusta ver ninguna de las dos figuras, ¿no? Así es el tema de los eventos adversos. Hay quienes ven unos, hay quienes ven otros, hay quienes tienen la capacidad de ver ambos, hay quienes no pueden verlos por alguna razón y hay quienes no quieren verlos por las razones de que es un claro reconocimiento a tal vez elementos que se carecen en el proceso de atención médica y que conllevan a un resultado no deseado con los pacientes. Y nada más para centrarnos, por si llega a ocurrir, que me ha pasado, que luego se habla de evento adverso y se piensa que se está hablando de reacciones adversas, sí quisiera nada más precisar el concepto. Un evento adverso pues son incidentes desfavorables, desgracias terapéuticas, lesiones iatrogénicas u otros eventos relacionados con la atención de los pacientes. Pueden ser consecuencia de actos de comisión o de omisión, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos presente porque el evento adverso se diferencia de lo que es el error. El error puede llegar o no al paciente, ¿sí me explico? Puede haber un error en la forma en que se prepara un medicamento, pero alguien se da cuenta y ese error no llega al paciente, eso no es un evento adverso. Sin embargo, sí es importante analizarlo dentro del contexto de seguridad del paciente. Pero por eventos adversos nos vamos a referir a aquellos incidentes que llegan al paciente y que le producen algún nivel de daño, desde un daño imperceptible hasta provocar la muerte del paciente. Y estos eventos adversos se miden y la tasa que generalmente, el indicador que regularmente se utiliza para medirlos es la tasa de eventos adversos, que esta se construye midiendo el número de eventos adversos registrados en un periodo entre el total de días pacientes, que de los pacientes que estuvieron internados en ese mes, se multiplica por 1000 y entonces tenemos un indicador que podemos comparar entre diferentes instituciones, entre diferentes hospitales o incluso entre diferentes países. Nada más para que tengamos el contexto general de los resultados de esta medición, pues estudios realizados en países
desarrollados, sobre todo, han mostrado tasas generales de eventos adversos que van del 3.2% al 16.6%. Es decir, hay un claro reconocimiento de que existen. En términos generales, luego se llega a decir que es el 10% de los pacientes hospitalizados quienes al menos sufren un evento adverso, pero eso estamos hablando de países desarrollados. No omito dentro de los antecedentes de seguridad del paciente los diferentes estudios que han señalado la importancia de los eventos adversos como causa de lesión y daño importante a nivel poblacional. Están desde uno de los más multicitados en este tema, que es el de Rares Humano, el de Cruzando el Abismo de la Calidad. Por supuesto, los llamados internacionales de la Organización Mundial de la Salud del 2001 y del 2002. Incluso en el del 2002 hacen el señalamiento claro de que es posible y es altamente probable que en los países subdesarrollados, al tener peores condiciones en la prestación de servicios, la tasa de eventos adversos sea aún mayor. ¿Por qué? Lógicamente porque hay una mayor exposición al riesgo. Incluso los estudios más recientes, como el que les puse ahí del British Medical Journal, señalan que la tasa de eventos adversos ha llegado a tal grado, a tal nivel, que se identifica como la tercera causa de muerte hospitalaria. Ya en los últimos estudios que se han hecho al respecto, ya no es la cifra que se manejaba del libro de Rares Humano, ¿no? De entre 44,000 y 98,000 muertes anuales por causas de errores del sistema de atención, sino ya en las últimas publicaciones se puede hacer una estimación puntual de entre 210,000 y 440,000 muertes anuales por causa de errores que ocurrieron en el proceso de atención. Solamente por arriba de los eventos adversos están las enfermedades del corazón y las muertes por pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, ya teniendo este contexto, es importante que les comente que al hacer el análisis por grupos de población, llama la atención precisamente el comportamiento de la tasa de eventos adversos en la población pediátrica. ¿Por qué en la población pediátrica? Porque tiene dos condiciones que son muy importantes y que todos los que hemos trabajado en un hospital, por lo menos sí nos percatamos de que ocurren estas situaciones. En esta población ocurren mayores factores de riesgo y además su condición misma los conlleva una mayor vulnerabilidad para que ocurra y tengan una mayor probabilidad de que ocurran eventos adversos en su hospitalización. ¿Cuáles son estas tres condiciones que se relacionan con el riesgo y la vulnerabilidad del grupo de pacientes pediátricos? Uno, la complejidad del diagnóstico y del proceso de atención. Estamos muy claros que la tasa de eventos adversos puede variar dependiendo del diagnóstico y de las necesidades de atención que tenga un paciente. Por ejemplo, van a ser menos eventos adversos los que regularmente ocurren en un paciente que está en un área de hospitalización general a la tasa de eventos adversos que ocurre de un paciente en pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, ¿no? ¿Por qué? Lógicamente, el paciente está multiinvadido, tiene múltiples fármacos, está prácticamente invadido, está inconsciente y los medicamentos que están administrando son medicamentos de alto riesgo, ¿no? Entonces, evidentemente el diagnóstico y la complejidad del proceso incrementan esa probabilidad de que ocurran más eventos adversos. Otro factor que es muy importante a considerar es el tipo de hospital que brinda la atención. Diversos estudios que cito en la bibliografía de esta diapositiva señalan las diferencias que existen entre hospitales rurales y urbanos, entre hospitales escuela y hospitales que no tienen enseñanza clínica, e incluso la forma en cómo se comporta la tasa de eventos adversos entre hospitales que son pediátricos y lo que son servicios de pediatría de hospitales generales, ¿no? Porque en hospitales generales los servicios y sobre todo los servicios de apoyo están diseñados como servicios que brindan atención a adultos. Entonces, su adaptación, su adecuación para los servicios pediátricos, particularmente para el grupo de neonatos, pues es luego poco favorable. Y como tercer característica importante son los factores biopsicosociales dentro de los diferentes grupos.
dentro de lo que es, por ejemplo, el grupo de neonatos, lactantes, ya los escolares, por supuesto los adolescentes. Entonces, al ser distinta la epidemiología en estos grupos, se presenta de una manera muy distinta la tasa de eventos adversos. Y todo esto es comprensible atendiendo a la naturaleza del paciente del que se está hablando. Pero entramos en un verdadero problema que para quienes nos gusta el tema de calidad de los servicios de salud se convierte en un reto, que es el hecho de que también el método que se utiliza para medir afecta los resultados. ¿Y cómo es que se presenta esta situación? Fíjense muy bien. La tasa de eventos adversos para la población pediátrica va de 0.241 a 76.3 eventos por cada 1000 días pacientes. Vean la amplitud de la variabilidad de la tasa, registrando al menos un evento adverso entre el 0.01% y el 34% de los pacientes hospitalizados. Ahí les puse toda la bibliografía para que la puedan consultar en cuanto a estos estudios. De estos, entre el 45 y el 78% se identifican como prevenibles. Cuando los pacientes presentan enfermedades crónicas o se encuentran en estado crítico, la tasa de eventos adversos llega a ser de entre 286 y 530 eventos adversos por 1000 días pacientes. Vean la amplitud de estas tasas de eventos adversos. Y vamos a profundizar por qué decimos que el método de medición es muy importante cuidarlo para poder tener un conocimiento muy claro de la magnitud, las causas, los efectos y, por supuesto, hacer un análisis de estos eventos, hacer un diseño específico de las intervenciones y poder medir la efectividad de dichas intervenciones. Fíjense muy bien, por lo menos se han identificado 8 métodos para hacer la medición de eventos adversos cuando hablamos de servicios de salud. Y van desde el análisis de casos de mortalidad, análisis de demandas de mala práctica, los sistemas voluntarios de reporte de errores, en fin, hay la revisión de expedientes clínicos, la vigilancia clínica. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas en términos de precisión de la información y costo de realización del estudio. Cuando hablamos de la tasa de eventos adversos en pediatría, básicamente hablamos de cuatro tipos de estudios que se han implementado. Fundamentalmente, las mediciones tratan sobre sistemas de reporte voluntario, que en países como el nuestro, en México, pues sabrán que eso no es, digamos, del todo confiable ni del todo abierto. De hecho, luego en muchas instituciones no hay un verdadero incentivo para hacer el reporte de los eventos adversos y pues, lo peor de todo es que luego hasta los directores de los hospitales se la creen de que casi no existen eventos adversos porque casi no hay reportes, ¿no? Está el análisis de datos administrativos a partir de los sistemas automatizados de egresos hospitalarios, haciendo la búsqueda muy específica de códigos de diagnóstico y de códigos de procedimiento para hacer una búsqueda muy intencional y confirmación de los eventos adversos. Están los métodos de revisión de expediente clínico, regularmente métodos retrospectivos basados en muestras aleatorias y como últimos métodos, pues fundamentado en lo que le llaman trigger tools y están los sistemas de vigilancia clínica. 4 metodologías que se han utilizado. Y en estudios donde han hecho la comparación de estas metodologías, por ejemplo, este es un estudio realizado en Estados Unidos, donde comparan el Global Trigger Tool con los indicadores de seguridad del paciente de la AHRQ y el reporte de los sistemas de reporte voluntario de eventos adversos. Vean las grandes diferencias que existen al hacer la comparación de los métodos. Mientras que el sistema de reporte voluntario de eventos adversos en la misma población de pacientes identificó 4 eventos, con los indicadores de seguridad del paciente se identificaron 35 eventos, pero esto todavía omite cerca del 90% de los eventos adversos que ocurrió en esos pacientes cuando se aplica una herramienta que se llama el Global Trigger Tool. Fíjense, 354 eventos adversos detectados con esta herramienta. ¿Qué va de 354 a 35 y a 4? Pues es una diferencia monumental.
Pero aquí no acaba esta historia. Que es el siguiente estudio, cuando compararon en Canadá la forma en cómo se comportaban los eventos adversos, comparando un método prospectivo y uno retrospectivo, básicamente el retrospectivo identificando 8 herramientas de Trigger Tool versus la farmacovigilancia de errores de medicación en un servicio de urgencias en Canadá, lo que identificaron es que las herramientas de activación o de disparadores tienen una sensibilidad de entre el 2.6 y 15.8%. Fíjense, en comparación con el método prospectivo de farmacovigilancia. Quiere decir que aún siendo el Global Trigger Tool una herramienta que permite identificar una gran cantidad de eventos adversos, aún así se queda muy por debajo de los sistemas de vigilancia clínica. Claro, bien implementados. Incluso este artículo, en su conclusión, señala que es probable que la confianza en estos métodos para detectar eventos adversos, sobre todo en medicación, la vigilancia clínica y las actividades de investigación subestimen su ocurrencia o puede conducir erróneas a estimaciones sesgadas. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado al hacer los comparativos de las tasas de eventos adversos. Un tercer estudio que vale la pena poder consultar y analizar en términos de la metodología y las conclusiones a la que llega es el que les pongo ahorita en esta diapositiva. Es un estudio realizado en Francia, involucró a 7 hospitales, fueron cerca de 750 pacientes la muestra y en esa misma muestra se aplicaron 3 métodos de evaluación de eventos adversos, un método retrospectivo, un método prospectivo y el método transversal. En este artículo, evidentemente, se concluye que la peor manera de hacer una medición de eventos adversos es mediante una metodología que involucre solamente la parte transversal, cuando se hace esa medición y estimación puntual. Los mejores métodos son el retrospectivo y el prospectivo, que detectan más o menos la misma cantidad de eventos adversos. Si ustedes se fijan en la tabla que está en la diapositiva, mientras el retrospectivo detectó 112 eventos adversos, el prospectivo detectó 120, es decir, hubo una diferencia mínima. Pero lo más interesante de este estudio es cuando compara si detectaron los mismos eventos adversos. Separó los eventos adversos en 3 tipos de pacientes, en los pacientes que recibieron solamente atención médica, en los pacientes que recibieron atención quirúrgica y en las pacientes a quienes se les brindó atención obstétrica. Y vean la forma, que lo explica perfectamente con su diagrama de Venn, la forma en que se identifican estas combinaciones, en dónde coincidieron y en dónde difirieron estos métodos prospectivo, retrospectivo y transversal. Por lo tanto, la duda es cuál es el mejor método para hacer la medición de los eventos adversos. La realidad es que el método, y esto lo tiene reconocido la Organización Mundial de la Salud, por eso ninguno de estos métodos tiene una validación externa, el mejor método es el que mejor le funcione al país de acuerdo a sus condiciones culturales, a sus fortalezas y debilidades en cuanto a los métodos de búsqueda intencionada. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque los eventos adversos, como dice esta diapositiva, son fenómenos complejos y su medición precisa y objetiva, pues lo son aún más. Y si queremos completar la frase para llegar a la definición de un problema y sobre todo del reto que tenemos en nuestro país, es que en México no existe un método recomendado para monitorizar la tasa de eventos adversos. No lo existe, así, en blanco y negro. Se desconoce cuál es la magnitud del problema. Cuando alguien les diga, es que en México ocurre cerca del 8%, eso es mentira. En México no se ha realizado un estudio a nivel nacional que nos permita identificar cuál es la magnitud del problema de los eventos adversos en México. Se desconocen sus causas y sus efectos. Lógicamente, si se desconocen las causas, pues difícilmente se van a diseñar intervenciones que sean efectivas para poder atacar el problema. Lo que nos ha tocado nada más en nuestro país es adoptar soluciones internacionales que no están mal, pero no atacan la causa precisa de los eventos adversos en nuestro país, ¿no?
Son pocos los estudios que se han publicado al respecto. En México los podemos contar con ambas manos, con los dedos de nuestras ambas manos. Son pocos los estudios que se han publicado sobre medición y comparación de mediciones de las tasas de eventos adversos, y aún menos cuando hablamos de eventos adversos en población pediátrica, pese al reconocimiento de los factores de mayor riesgo y vulnerabilidad en estos pacientes. ¿Por qué es muy importante tener una metodología clara para hacer esta medición? Fíjense, esta misma pregunta se lo hizo Estados Unidos. Bueno, antes de comentarles esto, cuando les digan que en México ya tenemos una medición de la magnitud del problema, sus causas y sus efectos, porque México participó en el estudio IVEAS, por favor díganle a esa persona que lea bien el estudio IVEAS, porque el mismo estudio IVEAS, en la parte donde hace la explicación del muestreo, señala de manera muy precisa, debido a que el objetivo del estudio no era dotar a los países, a los países de esta metodología antes que hacer inferencia de los resultados obtenidos a la región o al propio país. Es decir, el objetivo del estudio IVEAS no fue hacer una estimación de la magnitud de los eventos adversos en la región y mucho menos por país, porque el muestreo en cada país fue por oportunidad. Por lo tanto, no es representativo. Entonces, cuando les lleguen a decir que el estudio IVEAS, por favor díganle a esa persona que lea bien el documento, ¿sí? Entonces, cuando en Estados Unidos se preguntaron, bueno, ¿y qué es lo que ha pasado después de prácticamente 20 años que hemos estado impulsando el tema de seguridad del paciente y hemos impulsado las acciones, las metas nacionales, en el caso de Estados Unidos, metas nacionales de seguridad del paciente, y hemos sido promotores, incluso consultores de la Organización Mundial de la Salud para llegar a la definición de las soluciones internacionales para la seguridad del paciente? Incluso en México ya nos copiaron, homologaron los estándares de certificación hospitalaria para que incluyeran estas metas internacionales de seguridad y estos estándares de evaluación. ¿Qué ha pasado después de tantos años de haber implementado estas cosas? Y entonces hicieron una revisión retrospectiva, con método retrospectivo, con una herramienta particularmente diseñada para pacientes pediátricos que se llama el Global Assessment of Pediatric Patient Safety, o por sus siglas en inglés, GAPS. Y entonces tomaron hospitales escuela y hospitales que no tienen servicios de enseñanza clínica, e hicieron la medición de 5 años del comportamiento de la tasa de eventos adversos. ¿Y qué creen? Pues resulta que no hay diferencia estadísticamente significativa en el comportamiento de la tasa de eventos adversos en estos hospitales, que además habían sido reconocidos por implementar programas efectivos de seguridad del paciente. La tasa de eventos adversos permaneció sin cambios estadísticamente significativos. Lo únicamente estadísticamente significativo era la diferencia de la tasa de eventos adversos entre los dos tipos de hospitales, cuando había enseñanza clínica y cuando no había enseñanza clínica. Evidentemente, cuando hay enseñanza, la tasa de eventos adversos es mayor, ¿no? Así fue como se detectaron los resultados. Por lo tanto, como país, tenemos una gran pregunta que tenemos que resolver. Si ya sabemos que es importante el problema de los eventos adversos, si dentro de los grupos de pacientes identificamos a los pacientes pediátricos como una población de sumo interés por los factores de riesgo y vulnerabilidad, si además hay varios estudios publicados, sobre todo en países desarrollados, sobre medidas para hacer una prevención de los eventos adversos, lo que tenemos que hacer, y ya no aplazar más en nuestro país, es medir el problema. Pero para medir el problema, primero tenemos que discutir cómo vamos a medir. Y en este sentido, es muy importante que tengamos presente que podemos tomar una de dos opciones. O podemos adoptar nuevamente un instrumento extranjero validado en otra cultura, con otro sistema de documentación en el expediente clínico,
tal vez hasta con registros electrónicos, y que tratemos de adaptar esa metodología a nuestro país y nos quede un Superman como el que se muestra en la diapositiva del lado izquierdo. Nos quede un instrumento pues que digamos que está adaptado culturalmente, que hasta incluso digamos es mejor que el que tienen en Canadá y Estados Unidos, pero en la realidad no sirve. O lo que podamos hacer es reforzar nuestros sistemas de reporte y vigilancia actual, sobre todo los que ya tienen incluso fundamento normativo, integrarlos, sistematizarlos y hacerlos que funcionen. Yo creo que esta segunda opción es la más práctica. Porque entonces, si en Estados Unidos el gold standard para hacer la medición de la tasa de eventos adversos es el GAPS, con sus 6 disparadores que tienen para hacer una búsqueda intencionada de eventos adversos, de medicamentos, de cuidados del paciente, de prevención de infecciones, de transferencias de paciente y egresos, del paciente quirúrgico y del paciente crítico, nosotros podemos hacer una revisión muy puntual con nuestro sistema de farmacovigilancia, tecnovigilancia, vigilancia epidemiológica, hemovigilancia, bioestadística, la revisión del expediente clínico, que ya tenemos hasta un comité montado para tal efecto, la revisión de los sistemas de quejas, porque en las quejas de pacientes también ahí manifiestan los familiares cuando hubo errores de medicación, cuando le llevaron la dieta equivocada, y esos errores y esas fallas y esos eventos adversos documentados en los sistemas de quejas también cuentan, ¿sí? En la revisión de casos de morbilidad y mortalidad en nuestro comité respectivo, y por supuesto en los sistemas, cuando ya disponga de un sistema así nuestro hospital, pues del sistema de reporte voluntario de eventos adversos. Y combinar y agrupar todos estos datos, por supuesto sin duplicar eventos adversos registrados, sino complementar la información y tener un conocimiento más preciso de qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Y esto por qué lo comento? Porque como ya lo hemos visto, no hay un método que sea infalible, ni el retrospectivo, ni el prospectivo, ni el transversal. Y no nos podemos quedar nada más con una visión, con una parte de la película, sobre todo si reconocemos que la medición de los eventos adversos es fundamental para el ciclo de mejora. Esto se trata, como en términos abstractos les presento en la siguiente diapositiva. No sé si ustedes conozcan esta pirámide circular que está al sur de la Ciudad de México. Es la pirámide de Cuicuilco. Es una pirámide única en su diseño. Es circular, no es cuadriculada, como en su base como las demás pirámides. Y se asciende a ella por un sistema de rampas más que de escaleras. Entonces, dependiendo del punto en que uno se pare, puede tener una forma diferente la pirámide. Si pusiéramos a 4 individuos en 4 puntos distintos de esa pirámide de Cuicuilco, desde su peculiar y particular punto de vista, podría generarse una idea muy diferente de lo complejo o la complejidad o la idea más precisa de la construcción de la pirámide de Cuicuilco. Mientras que el que ve 4 rampas pudiera creer que se trata de 4 círculos continuos en los que está montada la pirámide, el que nada más ve 2 rampas pues pudiera generarle una idea diferente de cómo es este objeto verdaderamente formidable y complejo. La idea es que si fomentamos la comunicación, en este caso entre los individuos, pudieran tener una idea más clara de lo que están observando. ¿Por qué? Porque para fenómenos complejos, como es el caso de los eventos adversos, afortunada o desafortunadamente, nadie tiene la razón completa de cómo ocurren las cosas, ni nadie tiene la medición más exacta del fenómeno, de la magnitud del problema. Entonces, es muy importante que no invalidemos, sino más bien complementemos las visiones para generar una visión más acabada de lo que estamos observando y del fenómeno de importancia. Es por eso que la propuesta, y que les pongo a su reflexión, es que puedan hacer una metodología combinada tomando diversas fuentes de información, fortaleciendo los sistemas de vigilancia clínica existente y puedan construir una medición mucho más precisa, mucho más exacta, que les dé el punto de partida
para decir cómo está su tasa de eventos adversos, cuáles son las causas, cuáles son los efectos y puedan desarrollar proyectos de mejora en ese sentido. Ya sabemos y partimos de una panorámica general internacional donde sabemos que los principales eventos adversos en pediatría son errores de medicación, son infecciones asociadas a la atención de la salud, son los traumatismos en el nacimiento, es el incumplimiento en protocolos de rescate, es el trauma vaginal obstétrico instrumentado y no instrumentado, y aquí habrá quien se les sacan los ojos para decir, ¿cómo que el trauma vaginal obstétrico? Pues sí, efectivamente, por la atención del embarazo en adolescentes. También tenemos como sexta causa importante lo que son infiltraciones y quemaduras por catéter intravenoso, insuficiencia respiratoria posoperatoria, lesiones por presión, dolor no manejado, tubo endotraqueal mal colocado, cuerpo extraño olvidado en la cirugía, complicaciones quirúrgicas y anestésicas, caídas y errores de transfusión. ¿Sí? Ya sabemos qué es lo que en términos generales ocurre, pero lo tenemos que medir, porque una vez que lo medimos, podemos hacer una intervención y medir el efecto de esa intervención en beneficio de los pacientes. Ya también sabemos cuáles son los factores que incrementan el riesgo de que ocurran los eventos adversos, que son pacientes de 1 o más años de edad, pacientes con diagnóstico primario de lesiones, neoplasias o anomalías congénitas y enfermedades del sistema respiratorio. Son pacientes que también tienen polifarmacia, en quienes incrementa el riesgo de eventos adversos. Los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos, pacientes con inmovilidad relativa, estancia prolongada y atención por personal en formación. Entonces, tenemos estas pacientes, tenemos estas condiciones de riesgo, tenemos que poner atención en la forma en cómo están ocurriendo y en las medidas que implementemos como buenas prácticas para la prevención de eventos adversos. Si solo si hacemos las cosas de una manera correcta, adecuada, con mediciones oportunas y precisas, vamos a poder completar el ciclo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la investigación en seguridad del paciente, que consta de cuatro pasos que son sumamente lógicos. 1, determinar los daños. 2, entender las causas. 3, encontrar soluciones. Y 4, evaluar el impacto. Un sistema de monitorización de eventos adversos en pediatría con una metodología combinada nos podría ayudar al punto 1 y 4. El análisis de las causas y el establecimiento de las intervenciones dependerá de lo que ocurre en cada hospital. Pero podríamos entonces tener una metodología que pudiéramos comparar con distintos hospitales en nuestro país para saber dónde están las intervenciones más efectivas. Esa sería la ganancia a nivel hospitalario, pero también tendríamos una ganancia a nivel sistema de salud. Ustedes recordarán que desde el 2004 la doctora Odette Sarabia venía impulsando la estrategia de seguridad del paciente desde la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud y que se formaliza muy puntualmente en la emisión del Programa de Acción Específico Sistema Integral de Calidad en Salud, o SICalidad, que fue un programa que se aplicó del 2007 al 2012. Ya del 2013 al 2008 se volvió a ratificar la importancia de este proyecto de seguridad del paciente en el programa, en la Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad de Establecimientos de Atención Médica. Bueno, aún sin saber que dichas medidas que se estaban promoviendo tenían efectividad o no tenían efectividad, tal vez hay una idea de quienes hemos trabajado en las unidades hospitalarias que sí sirven, ¿no? Que nos ha tocado ver que cuando se hace una identificación correcta del paciente en los momentos críticos, pues es una manera adecuada de prevenir que ocurra un evento adverso. Y la lógica nos lleva a que cada una de las metas internacionales o de las acciones esenciales para la seguridad del paciente tienen una justificación. La realidad es que después de 13 años desconocemos si sirven o no sirven, y en el caso de que sirven, qué tanto sirvan. Sobre todo cuando ustedes, al identificar en los eventos adversos que se tienen documentados, pocos son los que se relacionan con las metas internacionales de seguridad del paciente, ¿no? Más bien tendríamos que estarnos enfocando en ver qué tanto lo que estamos haciendo reduce traumas en el nacimiento,
¿Qué tanto lo que estamos haciendo también impacta en el cumplimiento de protocolos de rescate? ¿Qué tanto lo que estamos haciendo reduce el trauma vaginal obstétrico, instrumentado o no instrumentado, en las adolescentes que cursan con embarazos y que son atendidas en nuestras unidades? ¿Qué tanto estamos reduciendo las infiltraciones o quemaduras por catéter intravenoso, etcétera? Si ustedes se fijan, dentro de los 14 principales eventos adversos, las menos son las que tienen en sus causas la parte de las acciones esenciales de seguridad del paciente. Porque cuando tengamos una medición podremos hacer por lo menos lo que sigue. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de un Pareto de eventos adversos en un hospital X en el periodo de enero-diciembre. Y este es un ejemplo real, nada más lo único que omití es el año y el hospital del que se trata. Y son eventos adversos de pediatría, ¿eh? Entonces, ya que hacemos la medición, podemos identificar que del 100% de eventos adversos que ocurren en una institución hospitalaria, pues hay, en este caso, en este ejemplo, 7 tipos de eventos adversos que concentran el 80% de los eventos. ¿Cuáles son? Lesiones asociadas a terapia intravascular, lesión accidental por cánulas, accesos vasculares y sondas, úlceras por presión, error de la medicación, lesión por saturómetro, lesión por material adhesivo y caídas. Atendiendo estos 7 tipos de eventos adversos, podríamos impactar en la mayor cantidad de eventos que ocurren en la unidad. Pero acuérdense que la gestión de los eventos adversos y la implementación de las acciones de seguridad no tiene que ver nada más con la mayor cantidad de eventos por tipo de evento, sino también por la naturaleza y el riesgo que tiene implícito cada uno de ellos. Por ejemplo, aunque aquí son pocos eventos adversos relacionados con este tema, pero con uno que ocurra es fundamental para que podamos implementar acciones de mejora, como en el caso de los errores de transfusión, ¿no? Aunque solamente se presentaron en esta institución 5 errores de transfusión, pues son más que suficientes para poder implementar acciones relacionadas con transfundir el hemocomponente correcto al paciente correcto, momento correcto, ¿no? Y cuando le damos seguimiento a la medición de este tipo de eventos, pues podemos ver dónde se incrementaron este tipo de eventos, cuáles fueron las causas, analizar las causas y poder hacer una intervención precisa, como en este caso relacionada con lesiones asociadas a terapia intravascular, para ver si realmente estamos dando el beneficio a los pacientes pediátricos de las acciones que estamos implementando, ¿no? Y no que se quede en la anécdota de, no, pues sí, implementamos las metas y pasamos la certificación, y cuando les digan, ¿y eso sirvió para el paciente? Pues nos surja una interrogante completa en nuestra frente, ¿no? Entonces, la propuesta, lo que quería decirles en toda esta presentación es, sí es importante el tema de los eventos adversos, ya tiene más de prácticamente 20 años en el tema de prioridades de los sistemas de salud. Aún en las naciones desarrolladas sigue el debate de cuál es el mejor método para hacer las mediciones. En un país como el nuestro, lejos de adoptar un instrumento externo, la idea es que podamos fortalecer nuestros sistemas para poder lograr las mediciones, hacer las intervenciones y poder evaluar el impacto en beneficio de los pacientes. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, ahí está mi correo por si quieren establezcamos alguna comunicación, si les puedo ayudar en el análisis de alguna información que tengan, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde.